¿Qué tal, Gloria? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué bueno tenerte en este espacio de Hiena. Gracias, es un placer. Qué bueno tener la mujer emprendedora del año. ¿Qué se siente emprender y que te hagan ese reconocimiento? Pues bueno, la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Porque bueno, yo no me lo esperaba para nada, pero ayuda mucho sobre todo a encontrarte pues con gente bueno, pues que está en otras esferas y que ha conseguido llegar muy lejos y bueno, y después aprender, ¿no? De aprender de toda esta gente y aprender de su recorrido y poderlo aplicar a tu, bueno, para tu empresa. Dale, bastante joven, ¿no, Gloria? 24 años y ya Mm. teniendo todo eso. ¿Qué se siente ser una mujer emprendedora tan joven? ¿No? Muy, muy orgullosa, ¿no? Bueno, sí, 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 o sea, a ver, al final es eso, es mucha dedicación, mucho tiempo y sobre todo es trabajar pues bueno, igual que también lo pueden hacer los hombres, pues las mujeres, pues Ah, obviamente bueno. estamos igual de capacitadas, ¿no? Y sobre todo hoy en día. Ahora cuéntanos un poco, ¿cómo decides, cómo se levanta uno y dice, yo quiero ser emprendedor? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Dónde nace Mm, ese don de servicio tuyo hacia la comunidad? ¿Cómo se juntan todas estas líneas? Cuéntanos un poco de ti. Pues bueno, yo toda la vida había querido ser médico, pero bueno, o sea, como que en España aquí la nota de corte para entrar en medicina es muy alta, o sea, yo siempre había querido estudiar eso porque él veía como que es un trabajo muy humano, ¿no? Y que estás en contacto y como en el servicio para ayudar un poco a los demás. Entonces, a mí eso siempre me había llamado la atención, esa parte, pues eso, que más humana y más servicial que tiene pues nuestra vida, ¿no? O sea, como eso. Entonces, nada, me quedé a una décima y no logré entrar y entonces descubrí que había una carrera de emprendimiento, ¿no? Y justo también se me juntó con que fui a Nepal de voluntariado y tal, entonces pues veía que había otras maneras que se podía ayudar que no solamente dentro del sector sanitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, encontré un poco una carrera que se llama Lane, que es Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, Sí. y empecé a trabajar pues bueno, empecé a estudiar esta carrera y empecé a hacer, esta carrera se basa en un modelo que es bastante innovador porque no solamente o sea, no solamente trabaja, o sea, no tienes como un profesor y unas asignaturas que hacer, sino que la gente de tu clase es tu equipo y entonces con ese equipo tienes que desarrollar diferentes proyectos que son reales, con clientes reales, etcétera. Entonces, pues como que tocas muy de cerca el emprendimiento y también, sobre todo, tocas muy de cerca lo que es el emprendimiento social, ¿no? Pues bueno, un poco que busca tus inquietudes y tal. Entonces, pues empiezas a desarrollar proyectos, al principio son muy pequeñitos y luego ya pues van cogiendo dimensión, ya te vas formando tú como profesional, pues un poco qué es lo que buscas, ¿no? Hacia dónde quieres enfocarte y bueno, y en mi caso, pues el último año fue cuando empecé Gemper. Ya. Ese asunto de ser responsable y rentable al mismo tiempo, que muchas veces pensamos que las empresas responsables están en cotas de dinero, que no pueden ganar dinero como una ONG. ¿Cómo es hacer ese equilibrio entre ser responsables y ser rentables, Gloria? Pues, a ver, existen muchas maneras de verlo, ¿no? Nosotros seguimos un modelo que se llama el modelo de triple impacto, que es la triple sostenibilidad, que es ser sostenibles ecológicamente, socialmente y económicamente. Entonces, pues bueno, un poco es buscar desde toda tu cadena, en nuestro caso, toda tu cadena de producción o en todo tu formato de actividad, cómo mides impacto y cómo lo reduces. Entonces, cómo tratas o sea, igual que tienes unos objetivos económicos, pues también puedes tener unos objetivos de reducción de impacto medioambiental o de impacto social. Ya. ¿Cómo podemos ir ligando todos los emprendimientos a esta agenda del 2030? ¿Cómo lo hizo Emper en ese momento hacia esta sostenibilidad? Pues yo creo sobre todo que, o sea, yo siempre digo que existen dos tipos de impacto, ¿no? O sea, cuando hablamos de impacto de sostenibilidad, pues hay dos maneras diferentes de plantear. O sea, hay un impacto que es el impacto operativo, que es por el simple hecho de que tú estás teniendo una actividad determinada, o sea, que por el simple hecho en el que tú estás vivo, estás teniendo un impacto que tú lo puedes reducir, o sea, pues simplemente por el hecho de tener una empresa estás creando una riqueza económica en un sitio determinado. Entonces, vale, esa riqueza económica, cómo la puedes también acompañar de un bienestar social y cómo puedes, pues, en esa comunidad en la que estás trabajando, tener un impacto.
Y luego, pues también por el simple hecho de existir estás teniendo un impacto medioambiental porque tus trabajadores tienen que venir de alguna manera a la empresa, gastas un tipo de, o sea, utilizas un tipo de energía, etcétera. Entonces, todo esto se puede medir y se puede trabajar y luego también, y que se puede hacer también desde la Agenda 2030, y luego también cómo diseñas tu modelo de negocio, ¿no? Cuando creas tu empresa, las empresas sociales, que eso ya es diseñar un modelo de impacto, que es cuando una empresa nace, no solamente nace para generar dinero o para generar unos beneficios, etcétera, sino que nace para solucionar un problema. Entonces, en el momento en el que tú creas tu empresa para solucionar un problema, pues ya estás generando ese impacto medioambiental. Entonces, ahí hay ese impacto social y medioambiental. Entonces, ahí es donde tienes que escoger o puedes escoger en cómo estás trabajando en la Agenda 2030, ¿no? Entonces, pues la Agenda 2030 tiene millones bueno, plantea un montón de problemas y un montón de retos que tenemos como humanidad, ¿no? Que solucionar de aquí a, a 10 años. Entonces, pues si planteas tu modelo de negocio de esta manera o sea, si te planteas reducir tu impacto, pues siempre tendrás en cuenta pues un montón de cosas que aparecen en la Agenda 2030. Ya, cuéntanos un poco ya de Emper como tal. ¿Cómo funciona Emper? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Por qué se decide Vale. mochilas? Y ese asunto con la moda, esa moda ecológica, ¿cómo llegas a esa solución? Vale, Gemper nace a raíz de un voluntariado que hacemos a Nepal y pues bueno, con un poco las ganas y la ilusión de seguir conectados y seguir contribuyendo, beneficiando bueno, pues a este país, a la gente y a las comunidades que conocemos. Entonces, cuando fuimos a Nepal, pues descubrimos el cáñamo, que el cáñamo es una fibra que es tradicional de Nepal, bueno, es lo mismo, por decirlo de alguna manera, viene de la planta del cannabis, que es la misma que la marihuana. Y entonces en Nepal, justamente las comunidades que siempre han estado más aisladas y más marginadas, etcétera, son las comunidades que son expertas, que son artesanas en este tipo de fibra, ¿no? En el cáñamo. Entonces nosotros, pues bueno, tras conocer las comunidades, lo que veíamos es que podíamos tener un impacto mucho más a largo plazo, generando un empleo digno y generando una industria que fuera pues un poco pues sostenible y competitiva alrededor de esta fibra, porque tal y como está viniendo la más sostenible ahora, es una fibra que se va a trabajar muchísimo porque es de las que tiene unas propiedades más interesantes a nivel ecológico que existen hoy en día en el mercado, o sea, es de las más sostenibles o más orgánicas, etcétera. Entonces, nada, pues empezamos comprando 50 mochilas, luego fueron 100 y hasta que ya decidimos pues crear la empresa y llevar el modelo adelante. Ya, el modelo de negocio está muy enfocado en la industria local, ¿no? También se ve en la comunicación y en la publicidad de Emper que está muy enfocada como a venderse desde el mismo sitio que se crea, ¿no? En el mismo Mm. contexto. ¿Cómo es esa comunicación de marca? ¿Cómo se crea identidad también con las personas que se involucran, ¿no? O sea, nosotros sobre todo lo que hacemos con Nepal lo hacemos y lo queremos transmitir desde el respeto y la admiración a la cultura que existe, ¿no? Porque al final, o sea, un poco lo que yo creo que se ha perdido dentro del sector de la moda es esa cultura o eso que hace o que hacía que en su momento fuera como arte, ¿no? Igual que la música, igual que el cine, igual que el teatro, pues la moda también es una manera de expresarse y una manera de trasladar, pues bueno, de artísticamente trasladar pues un mensaje. Entonces nosotros sobre todo pues queremos trasladar esa cultura que existe en Nepal y esas historias que nos cuentan y todo eso que existe a través de nuestros productos y también nuestra imagen de marca. Entonces, básicamente lo que hacemos es pues inspirados, ¿no? Por las historias, pues contamos lo que nosotros vemos ahí y sobre todo pues unimos ese concepto de Nepal y esa historia que hay con los valores de sostenibilidad social y medioambiental, haciéndolos estéticamente atractivos y también pues con un mensaje fresco, ¿no? Porque muchas veces cuando nos hablan de emprendimiento social o cuando nos hablan de temas ecológicos y medioambientales, o sea, tenemos muchos estigmas asociados a estos conceptos, ¿no? Pues desde que eres un hippie o desde que es todo muy rollo ONG o que es todo muy institucional, no sé, entonces es un poco como romper todos esos estigmas que hay a nivel de imagen y sobre todo también de que personas jóvenes no podemos hablar de esto, ¿no? Es como que tienes que ser súper experto para hablar de esto y no tiene por qué, ¿sabes? O sea, aunque seamos jóvenes también sabemos este tema, podemos hablar Claro. de esto y podemos estar cambiando las cosas, ¿no?
ese certificado B Corporation que ustedes tienen, que les da ese gran sello, cuéntanos un poco cómo es ese aval y cómo lo manejan dentro de Emper. Vale, la certificación B Corp es una entre otras muchas certificaciones que hay. Nosotros nos lo sacamos porque, entre otros, nuestro mayor referente que tenemos a nivel de empresa es Patagonia y es una de las grandes empresas que abandera B Corp. B Corp lo que hace es certificar que tu empresa funciona de manera responsable 360, ¿no? Hay muchas certificaciones que solamente se basan en el producto o en un material o en una parte concreta de la cadena de producción, etcétera. Entonces, B Corp lo que hace es certificar todo la empresa, pues cómo toman las decisiones, cómo tratas a tus trabajadores, cómo tratas el medio ambiente, eh, qué impacto tienes en la comunidad, bueno, cómo es el sistema de gobernanza interno. Entonces, pues lo bueno que tiene Bicorp es eso, ¿no? Que te hace poner atención y prestar atención en todo. Nosotros, o sea, Bicorp tiene una de las herramientas que son más potentes a nivel, pues a nivel de medición de impacto que existen hoy en día en el mercado, o sea, bueno, el mercado como en el mundo, yo creo. Y además es totalmente gratuita, que si cualquiera quiere medir el impacto de su empresa o quiere tener una idea de cómo se mide el impacto, si se mete en la página de BILAB se puede hacer, o sea, se puede hacer un cuestionario muy largo. Y nada, entonces nosotros lo que hacemos es medir nuestro impacto e ir mejorando a través de utilizar esta herramienta. Ya, perfecto. Cuéntanos un poco cómo es el liderazgo en Emper. Es lineal? ¿Es circular? ¿Cómo lo manejan ustedes el liderazgo y la toma de decisiones? Pues mira, nosotros trabajamos o sea, nosotros somos dos socios fundadores y somos dos ejecutivos, o por decirlo de alguna manera, dos directores, Alex y yo. Alex se encarga sobre todo de la dirección creativa y de la parte más financiera y yo me encargo más de la parte más de operaciones y venta eh, a empresas y tiendas. Entonces, la toma de decisiones, básicamente, tenemos un consejo de administración que está formado por nosotros dos y cuatro socios inversores, porque en octubre levantamos una ronda de financiación bueno, pues que hicimos con una plataforma que se llama la Bolsa Social mediante Crowd Equity y entonces o sea, seleccionamos a cuatro inversores que creíamos que tenían las características que necesitábamos que nos apoyaran en la experiencia, sobre todo a nivel de experiencia, ¿no? Pues experiencia financiera, en impacto social, en moda sostenible, etcétera. O sea, seleccionamos a los inversores de esta manera. Entonces, este órgano lo que hace es el órgano que administra la empresa y entonces este órgano lo que hacemos es aprobar lo que es el presupuesto anual y lo que se va a trabajar y luego pues somos nosotros dos los que nos encargamos de ejecutarlo y tomar las decisiones a nivel ejecutivo. Y luego tenemos en el equipo a 7 personas con las que, pues bueno, cada uno se encarga de un departamento y toma de manera independiente las decisiones. Ya, cuéntanos ese mundo online, las ventas de Emper, la mayoría son por esta vía. ¿Cómo es enfocar esa plataforma y que cuente la historia, la página web, ¿no? Cuéntanos cómo es decidirse al mundo online. La verdad es que nosotros no nos decidimos al mundo online de una manera estratégica, sino que fue muy orgánico, ¿no? O sea, lo que nos veíamos, o sea, probamos muchísimas cosas y lo que en su momento nos funcionó mejor fue la parte, bueno, pues eso, el marketing online. Entonces, pues probamos desde venta física, ir a tiendas, bueno, pues probamos, fuimos a un montón de markets, hicimos un montón de cosas y lo que vimos que nos salía más rentable y que nos funcionaba mejor era el marketing online. Así que apostamos por ello y ahora estamos volviendo un poco atrás, ¿no? O sea, ahora también estamos trabajando otra vez, a volver a trabajar con tiendas, vamos a trabajar bueno, venta más en físico, tenemos un showroom en Madrid bueno, y estamos experimentando o bueno, trabajando en más canales porque la venta online, por la competencia que hay en el momento en el que estamos, digamos, pues en el momento en que está el marketing online, hay muchísima competencia y ya no es lo que era antes. Ya 55.000 seguidores, ¿no? Justo este año que pasó, llegaron a Hmm. mucho seguimiento y mucho apoyo. ¿Qué tal el seguimiento y el apoyo de Emper en España? ¿Cuál es el país que más ha apoyado esta iniciativa? Sí, ha sido España, definitivamente. O sea, donde nosotros tenemos la mayor parte de nuestra comunidad y el 80% de nuestras ventas son aquí y el 20% es en el resto de Europa, sobre todo Francia y Alemania. Vale, perfecto. Cuéntanos, ¿qué tiene que tener un emprendedor para que tenga un negocio de éxito?
Pues yo creo que mucha energía, o sea, sobre todo que, bueno, desde mi experiencia es encontrar algo que te apasione y, bueno, y aunque suena muy tópico, pero es que es verdad, porque si no te gusta lo que haces o por el motivo por lo que lo haces, es que, o sea, aguantar lo que tienes que aguantar, no lo aguantas. Y mucho menos con las oportunidades que tenemos, ¿no? Alrededor nuestro y las oportunidades que te pueden salir cuando estás emprendiendo de un trabajo estable o con un buen sueldo, sin tener que preocupar cosas. O sea, yo tengo muchísimas, o sea, se lo comentaba ya a mi equipo tengo muchísimas pesadillas estos días con pues toda la situación que hay en Hemper y no duermo nada bien porque, bueno, pues porque te vas a dormir con todas las preocupaciones, ¿no? Entonces al final puedes encontrar eso que te hace aguantar. Sobre todo, para mí es eso, ¿eh? O sea, los emprendedores que han tenido éxito, sobre todo, han sido los que han sabido aguantar, aguantar, aguantar y aguantar. ¿Qué consejos les das entonces? Nos des 3 consejos a tus emprendedores que nos están viendo. Hay jóvenes emprendedores que también están en el mundo de la moda, de diferentes tópicos. 3 consejos que les puedas dar en ese momento? Uf, pues, a ver, yo, o sea, eso, creo que es uno, encontrar algo que de verdad te apasione. Luego, encontrar las personas con quien lo quieres hacer, creo, porque yo, si fuera por mí sola, no habría llegado, o sea, no habría llegado a ninguna parte. Eh, y nada, y una cosa que también me suelo decir a mí misma, que no lo aplico mucho, pero es disfrutar del proceso, ¿no? Al final es un camino que es muy largo y que es muy intenso y si no lo disfrutamos y estamos todo el día sufriendo, mal. Entonces, pues serían esas tres, ¿no? ¿Cómo escoger los socios? Es algo muy importante cuando uno tiene una idea de negocio y la quiere comunicar, la quiere llevar a cabo. ¿Cómo escoger esos socios? ¿Tienes algún tip que le pueda dar un emprendedor que va a buscar un partner o que va a buscar un inversor? ¿Qué le puedes decir a ellos? Vale, yo creo que son dos, o sea, hay dos cosas diferentes, ¿no? Una es un inversor y otra es un socio como fundador, ¿no? De la empresa. Yo creo que, o sea, es un poco, es lo más complicado de todo, ¿no? Porque al final no sabes si esa persona pues quiere o de verdad nunca sabes en lo que te estás metiendo cuando estás emprendiendo, ¿no? Entonces, eh, no sabes si te vas a meter y yo qué sé, ¿sabes? Tu motivación va a crecer o no, ¿sabes? O te vas a desanimar enseguida y no vas a querer continuar. Entonces, yo creo que sobre todo es buscar a gente que se complemente contigo y que eh, en un principio tenga como esa misma ilusión que tú por aquel problema o aquello que quieres resolver que de esto. Y luego, a nivel de socios inversores, en la medida que se pueda escoger, porque hay muchas veces que no tampoco te encuentras en una situación de poder escoger qué socio inversor quieres que invierta en tu empresa, pero pues eso, si tienes si tienes una empresa con un componente social o pues eso o con un componente así de sostenibilidad y tal, pues que crea en eso de verdad, ¿no? Que sea una persona que ya haya invertido en este tipo de empresas y que tenga una empresa así, entonces pues que pueda contribuir con su experiencia y sobre todo que esté comprometido con esa parte del negocio. Esa financiación del emprendimiento, cuando uno es joven o apenas tiene una idea de negocio, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde se comienza a tocar puertas para llegar a mostrar un negocio y poder tener un capital para emprender? ¿Qué consejo les puedes dar también por este lado? Pues a ver, depende mucho de la fase en la que esté la empresa, ¿no? Si estamos empezando de cero, yo lo que recomiendo es pues lo más, o sea, no meternos meternos en los menos líos posibles, por decirlo de alguna manera. Pues poner nuestro propio dinero si tenemos ahorros, reinvertir en el sueldo que estaríamos cobrando, esto es lo que hacíamos nosotros, hacer una campaña, si es un producto, pues por ejemplo hacer una campaña de crowdfunding para que el cliente haga como un prior de no tener que comprometer dinero para tener que comprar el producto, el material que quieres comprar. En el caso, ya que estemos en una siguiente fase, nosotros escogimos levantar la ronda de inversión con la bolsa social porque, porque Hemper al final siempre ha sido un proyecto que ha traído a mucha gente y que había mucha gente que nos seguía de cerca pues a ver qué hacíamos, ¿no? Pues eso, que era lo siguiente que íbamos a lanzar o cuál era el siguiente paso que dábamos y tal. Entonces, o sea, siempre pues hemos tenido la suerte de que ha habido gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado con más experiencia, ¿no? O con más recorrido que pues a la que hemos pedido ayuda, hemos pedido consejo, feedback y tal.
Entonces, pues un poco levantar inversión con la bolsa social, lo que nos ha permitido es que toda esa gente, incluso clientes que han estado cerca nuestro y que creen en el proyecto, pues hayan podido formar parte, pues eso, de nosotros y que ahora hoy en día sean socios nuestros. Entonces, pues la bolsa social es, para quien no lo sepa, es una plataforma de crowd equity, que es como un crowdfunding, pero con inversores. Entonces, hay una inversión mínima y hay y un total de inversión. Entonces, pues bueno, pues según lo que inviertes, pues te llevas un porcentaje de equity de la empresa que ya está predeterminado la parte que se va a dar. Ya, que es un momento más muy difícil, que llega un momento que hay que buscar fondos. Y yo creo que Hmm. todos los que nos están viendo, también si los que nos están viendo tienen alguna pregunta para Gloria, no duden en escribirla. En un momentico se la responderemos. Eso es también muy importante para que ellos vayan también teniendo ese acercamiento contigo. Eh, llega un momento en la empresa que hay que expandirse, que hay que ser más grande. ¿Crees que Emper solo va a estar en Nepal o va a tener cáñamo de otros lugares o simplemente el origen se queda allí y no más? ¿Cómo han pensado eso en Emper? Pues de momento no queremos, o sea, pues eso es una de las cosas porque ahí es importante hacer una misión o porque es importante tener claro qué es lo que quieres hacer con tu empresa o hacia dónde está tu impacto, ¿no? Porque nosotros al principio siempre la gente, bueno, incluso ahora la gente nos dice, oye, ¿por qué no lleváis vuestra producción a Perú? Oye, ¿por qué no lleváis vuestra producción a Vietnam? Tal. Nosotros o sea, suficiente tenemos con Nepal, entonces como que queremos centrar de momento pues bueno, como todo, profesionalizar y hacer las cosas bien en Nepal. Luego sí que es cierto que para minimizar el riesgo país, pues sí que pues tenemos previsto para más adelante trabajar en mitigar ese riesgo y sobre todo trabajar aquí en España cómo podemos eh, hacer pues producciones de cáñamo, cómo podemos tratar de traer el cáñamo aquí. Es muy importante ese impacto social también que ustedes están teniendo allá y por eso yo creo que están tan arraigados en Nepal, es que también Mm, apoyan a los hijos de los trabajadores en la parte de educación, ¿no? mm, Tienen ese eco también como por la familia, para hacer las cosas muy bien hechas y también darle sí. importancia a ello. Cuéntanos un poco cómo se van escogiendo estas problemáticas, están haciendo una investigación constante con ellos, sociológicas. Cuéntanos un Eh, poco. Pues o sea, nosotros básicamente lo que hacemos es que trabajamos o sea, cuando trabajas con un modelo de impacto social, tú identificas cuáles son tus grupos de interés, ¿no? Que son las personas a las que beneficias, o mal dicho, como a mí no me gusta, que ayudas, ¿no? Pues, ¿quiénes son esos grupos de personas a los que tú estás beneficiando con tu actividad o con tu impacto? Entonces, en nuestro caso, las personas a las que beneficiamos o sea, los grupos de personas que beneficiamos son tres, ¿no? Y nosotros desde el primer momento, pues, teníamos muy claro que las personas a las que queríamos beneficiar eran las personas que hacían nuestro producto, que estaban en nuestra cadena de producción, ¿no? No gente como de fuera. Entonces, en primer lugar, son los emprendedores locales de Nepal que son de bajos recursos o de colectivos vulnerables que han montado el taller, la gente que trabaja en el taller, o sea, los productores, sastres, etcétera, y los hijos. Los hijos lo identificamos concretamente porque lo que veíamos es que esos hijos, al que sus padres fueran personas de colectivos vulnerables, que no tuvieran educación, pues o sea, tenían más riesgo a un fracaso escolar y a no tener como más oportunidades en un futuro. Y luego, por otro lado, veíamos que si trabajábamos, o sea, si Hemper hacía este tipo de beneficios sociales de cara a los trabajadores, pues el compromiso de esos trabajadores hacia Hemper y nuestro compromiso hacia ellos se veía más reflejado, ¿no? Y al final, pues lo que más, sobre todo lo que más se valora en Nepal, las cosas que más se valora son la educación. Entonces, pues bueno, después de ver todo eso y también ver, pues también decíamos, vale, ¿cómo podemos poner un incentivo al sueldo que no sea solamente pues la parte monetaria, ¿no? Entonces, pues con eso lo que nos dimos cuenta es que esas 2 horas que los niños están en el colegio, las productoras pueden trabajar más, por lo tanto pueden ganar más dinero y entonces, pues bueno, pues al final que su familia fructifique como más y los hijos tener más oportunidades en un futuro, porque sobre todo lo que nosotros vemos es que la gente que va a cambiar Nepal y la gente que va a ayudar a que se desarrolle Nepal no es la gente que trabajamos ahora directamente con ellos, o sea, no son los La productores segunda nuestros. generación. Claro, es la siguiente generación. Entonces, si plantamos esa semilla pues, identificar problemas de la comunidad en los propios niños, pues serán ellos los que
al día, o sea, dentro de unos años, como en la generación siguiente, sean los agentes de cambio locales, los emprendedores sociales y tal en Nepal que se preocupen por cuidar y por mejorar su propia comunidad. Ya, esa responsabilidad tiene que ser muy, muy real. O sea, la parte social, ese no solo tiene que ser un eslogan de una campaña, sino que tiene que ser un impacto realmente visible y que se viva, ¿no? Que muchas veces Mm. vemos empresas que no lo tienen de esta manera. El packing, ya cerrando un poco, el packing reutilizable que están haciendo es muy bonita esa historia del arroz Mm. y ese packing que ustedes tienen en Hemper. Cuéntanos un poco de esa solución, esa creatividad a este packing reutilizable del arroz. Pues eso pasó porque, bueno, pues cuando empiezas todo, cuando estás en el proceso o bueno, pues siempre estamos como constantemente viendo qué es lo que podemos cambiar y tal, y yo es lo que digo siempre, que si tú planteas tu empresa desde un punto de vista como que es sostenible, pues ya como que te fijas en todos los detalles, ¿no? Y las cosas que te parecen que no son que no estás cómodo, pues las quieres cambiar. Y eso nos pasaba con el packaging. O sea, teníamos las míticas cajas de cartón que tiene todo el mundo y no nos gustaban porque, bueno, primero no las podíamos personalizar porque el pedido mínimo era muy alto y dos, pues es que el cartón gasta un montón de agua. Por una caja de cartón se utilizan 30 litros de agua. Entonces, 30 litros del agua es que es una barbaridad. Entonces, pues bueno, vas descubriendo con estas cosas. Y nada, el packaging son sacos de arroz de Nepal de 25 kilos que vimos que ellos ya lo utilizaban y nosotros ya lo utilizábamos como entretela entre las dos mochilas. Y, y nada, entonces pues se nos ocurrió pues utilizarlo como packaging y entonces pues vimos que no solamente estábamos solucionando esa necesidad de hacer un packaging más sostenible reutilizando un producto que habría acabado en la, en el río o en la basura o por ahí, sino que también le dábamos esa identidad a nuestro packaging y esa esencia de nuestra marca cuando el cliente recibía el producto, ¿no? Bueno, Kambala State Art Project también llegan a intervenir la ciudad, llegan a intervenir con arte urbano estas comunidades. Entonces vemos que hay muchísimo eco que se va pesando como en tanto desde Emper y yo creo que es una invitación a estos emprendimientos del futuro que arrancan desde ahora, que deben pensar también en todos los impactos. Hmm. Sí, o sea, nosotros sobre todo es un poco lo que decía antes, ¿no? Nuestro modelo de impacto, nosotros donde queremos tener, pues bueno, donde queremos beneficiar es alrededor de nuestra cadena de producción. Entonces, pues todo lo que va, o sea, todo lo que genera ahí un beneficio o un impacto es sobre lo que nosotros trabajamos. Entonces, pues, por ejemplo, Kamala Street un poco era el proyecto, o sea, todo empieza a raíz de que hemos hemos pintado las casas de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, pues un poco pues eso lo hemos hecho para que la gente sienta orgullo como o sea, al final es gente que viene de comunidades muy aisladas, o sea, de pueblos de las montañas y que viaja hasta Katmandú y no sienten como que es su casa. Entonces, el hecho de pintarlo pues es para generar ese sentimiento de orgullo y de pertenencia a ese lugar. Y sobre todo también unido a ese oficio, ¿no? Y bueno, no sé. Gloria, pues creo que hemos contado muchísimo la esencia de Emper, muchísimos seguidores, personas aquí también que nos están diciendo que eres una crack, eh, que te mandan saludos. De verdad, muchas gracias por este espacio, cerrando un poco ya este live, en 30 minuticos contar rápido, que siempre nos quedamos cortos. ¿Dónde podemos conocer más de la esencia? ¿Dónde podemos conseguir estas mochilas, estas riñoneras? Cuéntanos un poco más. Pues os podéis meter en nuestra web, que es gemper.es. Recientemente hemos lanzado una campaña nueva que se llama Aisha y que va alrededor de la historia de una chica nepalí bueno, como que deja todo, o sea, al final la figura de la mujer en Nepal pues es mucho más discriminada que aquí, que lo que estamos acostumbrados aquí. Y entonces es una chica que además, pues bueno, pertenece como a un grupo social bastante marginado y es pues como ella pues se dedica a lo que le gusta, que es ser tatuadora, artista tatuadora.
Entonces, un poco pues está, pues no sé, invito como que a la gente que vea un poco la historia de Aisha, que está en nuestra web y en nuestro Instagram, y un poco pues ahí o sea, cómo se ha transmitido todo esto a través de un producto que son unos bolsos y toda la colección nueva. Y bueno, también ahí hacemos un poco alusión a los símbolos que hay en Nepal del hinduismo, etcétera. Así que nada, si queréis, pues en la web está todo y estamos en algunas tiendas, pero ya ahora están cerradas. Y nuestra tienda, nuestro showroom está en Madrid, en la calle Valverde, que pues cuando podamos abrir, pues abriremos. Gloria, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy enriquecedor. También lo pueden buscar en YouTube. Tiene una conferencia en TED. Eh, Hablo también para ampliar un poco más como toda esta esencia de Emper. Gracias por recibir esta invitación desde HG Now. Y nada, que podamos replicar más a los emprendedores, que confíen más en ellos, que hay un gran futuro, que como el ejemplo de Gloria podemos tener muchísimos jóvenes emprendedores que quieren empezar, que pueden transformar el mundo y rentable también, porque al fin y al cabo es un negocio. Gloria, muchísimas gracias por este espacio y Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.